Con todo respeto, señor, pero si no está contento con nuestro servicio, hay 10 cafeterías más en esta calle, dijo Carolina, sosteniendo la bandeja con una mano mientras con la otra se acomodaba la gorra blanca. El hombre de traje negro levantó la vista de su celular sorprendido. Tenía el ceño fruncido y una expresión que Carolina no supo descifrar. ¿Disculpa?, preguntó él con voz controlada. Llevo 10 minutos trayéndole todo lo que pide. Primero que el café estaba frío, luego que quería más azúcar, después que la mesa no estaba limpia, y ni siquiera me ha dicho gracias una sola vez, respondió Carolina, manteniendo la compostura pero firme. Estamos en hora pico y todos merecen buen servicio, no solo usted. Los clientes de las mesas cercanas disimularon sus sonrisas. El hombre guardó su celular y la miró fijamente. Sus ojos oscuros se clavaron en el gafete que ella llevaba. Carolina, tienes razón, me disculpo. Ella asintió brevemente, sorprendida por el cambio de actitud. Gracias. ¿Necesita algo más? No, así está bien. Carolina se dio la vuelta y caminó hacia la cocina del Café Aroma, sintiendo la mirada del hombre en su espalda. Al empujar la puerta, se encontró con don Matías, el dueño, hablando con una mujer elegante y su jefa inmediata, Lucía. Carolina, qué bueno que llegas, dijo don Matías. Te presento a Diana Navarro, del grupo hotelero Rivas. Mucho gusto, respondió automáticamente, estrechando la mano que le ofrecían. Diana nos contaba que están interesados en comprar nuestro edificio para un nuevo proyecto, continuó don Matías con expresión preocupada. Y aparentemente acabas de atender al mismísimo CEO, Alejandro Rivas, añadió Lucía con tono de advertencia. Carolina sintió que el piso se movía bajo sus pies. El hombre al que acababa de regañar era dueño de una cadena de hoteles y quería comprar el Café Aroma. Espero que lo hayas atendido bien, continuó Diana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Alejandro es exigente con el servicio. Carolina tragó saliva. Exigente no era la palabra que ella hubiera usado después de atenderlo. Hice mi trabajo, respondió simplemente. Salió de su turno 3 horas después, con la cabeza dándole vueltas. El café no era solo su trabajo, era el lugar que la había acogido cuando más lo necesitaba. Don Matías le había dado el empleo hace 4 años, cuando recién comenzaba la universidad y necesitaba mantener sus estudios después de que sus padres se fueran a Estados Unidos. El departamento que compartía con su abuela Dolores quedaba a 20 minutos caminando. En el trayecto, llamó a su mejor amiga, Paulina. No vas a creer lo que pasó hoy, Pau. Prácticamente insulté al dueño de una cadena de hoteles, porque pensé que era solo un cliente pesado. ¿Qué tú qué? Carolina Suárez. Cuéntamelo todo. Se portaba como si fuera el rey del universo, todo le molestaba. Ya sabes cómo me pongo cuando alguien trata mal al personal de servicio. Lo sé, por eso te adoro. ¿Y qué hizo el tipo? Sorprendentemente se disculpó, pero después me enteré que su empresa quiere comprar el edificio del café. Si cierran, no sé qué voy a hacer. Tranquila, Caro, apenas están negociando, ¿no? Además, con tu promedio seguro consigues la pasantía en el Hotel Dinastía. Carolina suspiró. La pasantía era su boleto para finalizar la carrera de gestión hotelera, pero la competencia era feroz. Ojalá. Tengo que colgar, ya llegué con mi abuela. Al entrar al pequeño apartamento, el aroma de chile poblano inundó sus sentidos. Su abuela estaba preparando chiles rellenos, su platillo favorito. Abuelita, no tenías que cocinar algo tan elaborado. Tonterías. Te vi salir esta mañana muy preocupada. ¿Cómo te fue hoy? Carolina dejó su mochila amarilla sobre una silla y abrazó a la mujer que la había criado. Normal. Clientes difíciles, ya sabes. Recuerda lo que siempre te digo, mijita. La dignidad no se negocia, ni por el cliente más importante. Carolina sonrió con ironía. Si su abuela supiera quién había sido ese cliente difícil. Esa noche, mientras revisaba ofertas de pasantías en su laptop, su celular sonó. Era un número desconocido. ¿Bueno? ¿Señorita Carolina Suárez? Preguntó una voz formal. Ella habla. Le llamo del grupo hotelero Rivas. Hemos revisado su solicitud de pasantía y nos gustaría entrevistarla este viernes a las 9 a.m. Carolina casi dejó caer el teléfono. ¿Grupo Rivas? ¿La empresa del hombre al que había regañado esa mañana? ¿Sigue ahí, señorita Suárez? Sí. Estaré ahí puntual. Gracias por la oportunidad. Al colgar, Carolina no sabía si reír o llorar.
De todos los hoteles donde había aplicado, tenía que llamarla precisamente el de Alejandro Rivas. El destino tenía un sentido del humor muy retorcido. Carolina se miró en el espejo por 10ª vez. El traje sastre gris que había comprado en una tienda de segunda mano le quedaba bien, pero no podía evitar sentirse fuera de lugar. En la cama tenía desplegados todos sus documentos, su currículum impecablemente presentado, su carta de motivación y el proyecto que había desarrollado para la clase de experiencia del huésped. «Te ves perfecta, mijita», dijo su abuela desde la puerta, como toda una ejecutiva. «Gracias, abuelita, pero no sé si presentarme es buena idea. ¿Y si Rivas me reconoce?» Dolores se acercó y le ajustó el cuello de la blusa. «Si te invitaron es porque vieron algo en ti. Además, en ese momento eras la mesera de Café Aroma. Hoy eres Carolina Suárez, casi licenciada en gestión hotelera con promedio de 9.4. Carolina sonrió. Su abuela siempre sabía qué decir. «Tienes razón. Lo peor que puede pasar es que no me den la pasantía. Y estaría igual que ahora». El edificio corporativo del Grupo Rivas era una imponente estructura de cristal y acero en Santa Fe. Carolina respiró profundo antes de entrar, repasando los datos que había investigado toda la noche. Alejandro Rivas, 34 años, había fundado su empresa hace 7 años y ahora contaba con hoteles boutique en 5 ciudades mexicanas, todos caracterizados por su diseño único y servicio personalizado. «Buenos días, tengo entrevista para la pasantía de gestión hotelera», dijo a la recepcionista. «Carolina Suárez, te están esperando en el piso 15. Teresa te recibirá allí». El ascensor se sentía como una cápsula que la transportaba a otro mundo. En el piso 15, una mujer de unos 40 años con lentes y cabello corto la esperaba. «¿Carolina? Soy Teresa Mendoza, asistente ejecutiva del señor Rivas. Sígueme, por favor». La guió por un pasillo decorado con fotografías de los diferentes hoteles del grupo. Al final había una sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. «Espera aquí. El señor Rivas vendrá en un momento». Carolina casi se atragantó. «¿El señor Rivas?» Pensé que la entrevista sería con recursos humanos. Teresa sonrió levemente. «El señor Rivas personalmente selecciona a los pasantes de gestión. Tiene un interés especial en el talento joven». Cuando la puerta se abrió minutos después, Carolina intentó mantener la compostura. Alejandro Rivas entró vistiendo un traje negro impecable, sin ningún indicio de reconocerla. «Señorita Suárez, buenos días», dijo extendiendo su mano. «Alejandro Rivas». «Mucho gusto, señor Rivas», respondió ella sorprendida por la firmeza de su apretón. «He leído su solicitud con interés. Hábleme de su proyecto sobre la dignidad como base de la experiencia hotelera». Durante la siguiente media hora, Carolina expuso sus ideas con creciente confianza. Para su sorpresa, Rivas escuchaba atentamente, haciendo preguntas relevantes y tomando notas. «¿Por qué cree que la dignidad es tan importante en nuestra industria?», preguntó finalmente. Carolina no vaciló. «Porque todos merecemos ser tratados con respeto, tanto el huésped como quien lo atiende. Un hotel no vende solo habitaciones, sino momentos que las personas recordarán. Y esos momentos deben estar construidos sobre la base del respeto mutuo». Algo brilló en los ojos de Rivas, pero su expresión se mantuvo neutral. «Interesante perspectiva. Le notificaremos nuestra decisión pronto. Gracias por venir, señorita Suárez». Al salir del edificio, Carolina se sentía confundida. La entrevista había ido sorprendentemente bien, pero Rivas no había dado señal alguna de reconocerla. ¿Era posible que atendiera a tantas personas que una mesera fuera completamente olvidable para él? Esa tarde, en el café, Lucía le dio una noticia preocupante. «Don Matías está considerando seriamente la oferta de Grupo Rivas. Dice que con lo que ofrecen podría retirarse cómodamente». «Pero este lugar es una institución en el barrio», protestó Carolina. «¿Qué pasará con todos nosotros? La vida sigue, Caro. Todos encontraremos otro trabajo». Al salir del café, una voz familiar la detuvo en seco. «¿Carolina? ¿De verdad eres tú?». Se giró para encontrarse con Miguel Santos, su exnovio, guapo como siempre, con ese aire de confianza que lo caracterizaba. Habían terminado cuando él aceptó un trabajo en Monterrey, decidiendo que una relación a distancia no funcionaría. «Miguel, ¿qué haces en Ciudad de México?». «Me transfirieron de vuelta». «Marketing digital para Grupo Azteca», respondió acercándose para besar su mejilla. «Te he buscado desde que regresé. ¿Tienes tiempo para un café?».
Algo en su interior le decía que era mala idea, pero la familiaridad ganó. Solo un rato, tengo que estudiar. En la cafetería de enfrente, Miguel le contó sobre su trabajo, cómo había pensado en ella todos estos meses y cuánto lamentaba la forma en que terminaron. Me porté como un idiota, Caro, pero aprendí mi lección. Quiero recuperar lo nuestro. Carolina jugueteó con su taza. Han pasado 6 meses, Miguel, las cosas cambian. Dame una oportunidad. Este sábado cena tú y yo. Antes de poder responder, su celular sonó. Número desconocido. Bueno, señorita Suárez, habla Teresa Mendoza del Grupo Rivas. Me complace informarle que ha sido seleccionada para la pasantía. ¿Podría presentarse este lunes a las 8 a.m.? Carolina casi salta de la silla. Por supuesto. Muchas gracias. Estaré ahí puntual. Miguel la miró expectante cuando colgó. ¿Buenas noticias? Me dieron la pasantía en Grupo Rivas, respondió con una sonrisa que no podía contener. Es justo lo que necesitaba para completar mi carrera. ¿Grupo Rivas? ¿El de los hoteles boutique? Miguel parecía impresionado. Oye, eso es grande, felicidades. Gracias. Entonces, ¿este sábado? Carolina dudó por un momento, pero asintió. Quizás valía la pena intentarlo de nuevo. El lunes llegó antes de que se diera cuenta. Teresa la recibió en el piso 15, con un gafete de identificación y un iPad. El señor Rivas pidió específicamente que te asignaran al proyecto del nuevo hotel boutique en Coyoacán, explicó mientras la guiaba hacia su espacio de trabajo. Es nuestro proyecto más importante este año. Carolina se detuvo en seco. ¿Coyoacán? ¿No es ahí donde está? Sí, donde está Café Aroma, entre otros negocios, confirmó Teresa. El señor Rivas quedó impresionado con ese lugar. Dijo que tenía carácter. Carolina sintió un escalofrío. Alejandro Rivas la había reconocido todo el tiempo. La pregunta era, ¿la había contratado para ayudarla o para tenerla de su lado cuando cerraran el café? El área de pasantes tenía cubículos pequeños pero modernos. Carolina observó a los otros 5 jóvenes, todos vestidos con ropa de marca y hablando de sus viajes de intercambio en Europa. Se sintió como una intrusa mientras acomodaba sus pocas pertenencias. Una libreta, un termo de café hecho en casa y una pequeña foto de su abuela. Así que tú eres la nueva estrella, dijo una voz a su espalda. Era un chico de lentes con sonrisa amable. Soy Joaquín, pasante de arquitectura. Todo el mundo habla de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Porque eres la única pasante que Rivas personalmente asignó al proyecto de Coyoacán. Eso nunca había pasado. Carolina sintió el peso de las miradas de los demás. Solo hice una buena entrevista, supongo. ¿O tienes un ángel guardián?, bromeó Joaquín. En fin, bienvenida al equipo. La mañana transcurrió en inducciones y presentaciones. A mediodía, Teresa apareció en su cubículo. Carolina, el señor Rivas quiere que lo acompañes a una comida de negocios. Las miradas envidiosas de los otros pasantes la siguieron hasta el elevador. No entiendo por qué quiere que vaya yo, murmuró mientras bajaban. Teresa ajustó sus lentes. El señor Rivas rara vez explica sus decisiones, pero dijo algo sobre perspectiva fresca. En el estacionamiento, Alejandro Rivas esperaba junto a un Tesla negro. Al verla, asintió brevemente. Señorita Suárez, gracias por acompañarme. Vamos a reunirnos con los posibles inversionistas del proyecto Coyoacán. Durante el trayecto, Carolina se sorprendió por el silencio cómodo. Finalmente, Rivas habló. ¿Qué opina de trabajar en un proyecto que podría cambiar el lugar donde ha trabajado por años? Entonces, sí la recordaba. Carolina respiró hondo. Francamente, señor Rivas, me preocupa. Café Aroma es más que un negocio. Es parte del corazón de Coyoacán. Él la miró brevemente, una ligera sonrisa en sus labios. Exactamente por eso la elegí, señorita Suárez. Necesito a alguien que conozca el alma del lugar, no solo los números. El restaurante era tan elegante que Carolina se sintió cohibida. En la mesa los esperaban 2 hombres mayores con trajes impecables y Diana Navarro, la mujer que había conocido en el café. Alejandro, por fin llegas, dijo Diana, mirando a Carolina con sorpresa. ¿No sabía que traerías a una pasante? La señorita Suárez tiene una perspectiva única sobre Coyoacán que será valiosa para nuestra discusión, respondió Rivas con un tono que no admitía réplica. Durante la comida, Carolina se mantuvo mayormente en silencio, observando la dinámica. Diana constantemente intentaba captar la atención de Rivas, tocando ocasionalmente su brazo al hablar. Los inversionistas
parecían más interesados en los números que en el concepto. El problema es que esos negocios antiguos reducen el valor del proyecto, dijo uno de ellos. Si pudiéramos arrasar y construir desde cero, que eso destruiría precisamente lo que hace especial a Coyoacán, intervino Carolina, incapaz de contenerse. Todos la miraron sorprendidos. Lo que quiere decir, comenzó Diana. Lo que quiero decir, interrumpió Carolina con firmeza, es que la autenticidad es lo que buscan los viajeros hoy. No quieren un hotel genérico, quieren experiencias reales. Lugares como Café Aroma ofrecen eso. Rivas la observaba con interés. Continúe, señorita Suárez. Un hotel boutique que integrara los negocios locales, en lugar de reemplazarlos, sería único. Imagine a los huéspedes desayunando en un café con 50 años de historia, comprando artesanías hechas por locales. Para su sorpresa, los inversionistas comenzaron a asentir. Incluso tomaron notas. Diana, en cambio, la miraba con frialdad. De regreso a la oficina, Rivas rompió el silencio. Interesante intervención, Suárez. Tiene potencial. Gracias, señor. A partir de mañana quiero que recorra Coyoacán. Hable con los dueños de los negocios, entienda sus preocupaciones. Será nuestro enlace comunitario. Esa noche, Miguel la esperaba fuera de su edificio con flores. Para celebrar tu primer día, dijo, entregándole un ramo de girasoles. Durante la cena, Carolina le contó entusiasmada sobre su día, omitiendo los detalles sobre el futuro del café. Cuidado, Caro, advirtió Miguel. Los ejecutivos como Rivas no se mezclan con empleados de bajo nivel sin razón. Seguro quiere algo. No todos son como tú crees, defendió ella, molesta por su actitud. Solo digo que conozco ese mundo. La gente como nosotros es reemplazable para ellos. Las siguientes semanas fueron intensas. Carolina dividía su tiempo entre la oficina y Coyoacán, creando un mapa de historias y conexiones entre los negocios locales. Rivas revisaba personalmente su trabajo, a veces pasando horas discutiendo ideas con ella. Diana comenzó a asignarle tareas imposibles, criticando su trabajo en reuniones y olvidando invitarla a presentaciones importantes. Teresa, quien se había convertido en su aliada, le advertía cuando Diana planeaba algo. «Ten cuidado con ella», susurró un día. «Ha estado enamorada de Alejandro por años, pero él solo la ve como colega». Mientras tanto, Miguel aparecía frecuentemente en su vida, llevándole comida a la oficina o esperándola para llevarla a casa. Incluso comenzó a visitar a su abuela, ayudándola con las compras y ganándose su aprobación. «Es un buen muchacho», decía Dolores, «y te conoce desde antes de todo esto». Un jueves Carolina presentaría su propuesta de integración comunitaria ante el equipo ejecutivo completo. Había trabajado semanas en ella, incluyendo testimonios de dueños de negocios y un diseño que preservaba la esencia del barrio. Cuando conectó su presentación, el horror la invadió. Alguien había modificado las diapositivas finales. En lugar de integración, mostraban la demolición completa de la manzana donde estaba Café Aroma. «Esto no es lo que preparé», dijo con voz temblorosa. «Alguien cambió mi presentación». Diana fingió sorpresa. «¿Estás segura? Revisé tus archivos ayer y esto es lo que vi». Carolina miró directamente a Rivas, quien observaba la situación con expresión indescifrable. «Señor Rivas, esto va contra todo lo que hemos discutido. No podemos simplemente borrar décadas de historia por un hotel más». La sala quedó en silencio. Diana sonrió triunfante. «Quizás la señorita Suárez está demasiado involucrada emocionalmente para ver el proyecto con objetividad», sugirió Diana. «O quizás es la única que ve lo que realmente importa», respondió Rivas levantándose. «Carolina, venga a mi oficina. Tenemos que hablar». Ya a solas, Rivas la miró seriamente. «Sé que no modificó esa presentación. ¿Cómo puede estar seguro?» Él sonrió levemente. «Porque la conozco, Carolina. La conozco desde que me puso en mi lugar en ese café, cuando me comporté como un cliente arrogante». Carolina lo miró sorprendida. «¿Lo recordaba todo este tiempo?» «Por supuesto. Es precisamente por eso que la contraté. Nadie me habla con la verdad ya. Todos ven mi posición, no a la persona. Usted me vio como un ser humano, no como un CEO millonario. Y eso, Carolina, es invaluable en este negocio». El silencio en la oficina de Rivas se volvió denso mientras Carolina procesaba sus palabras. Él se reclinó en su silla de cuero, observándola con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más que ella no podía descifrar. Entonces,
¿Me contrató porque lo regañé?, preguntó finalmente. Alejandro soltó una risa breve. Lo pone de una manera muy simple, pero sí, vi en usted algo que no encuentro fácilmente: autenticidad. Y después, al leer su solicitud, confirmé que tenía ideas valiosas. Carolina frunció el ceño, insegura de cómo sentirse. ¿Qué pasará con el proyecto ahora? ¿Con Café Aroma? Eso depende en parte de usted, respondió, inclinándose hacia adelante. Quiero que trabaje directamente conmigo para reformular el proyecto. Un concepto que integre, no que destruya. ¿Y Diana? Diana es excelente en números, pero carece de visión para lo humano, dijo con simplicidad. Ahora, volvamos al trabajo. Tenemos mucho que reconsiderar. Durante las siguientes semanas, Carolina y Alejandro trabajaron estrechamente. Para su sorpresa, descubrió en él una dedicación que contradecía la imagen del empresario frío que había imaginado. A menudo se quedaban hasta tarde discutiendo ideas, y en esas conversaciones, Carolina comenzó a conocer al hombre detrás del título. Una noche, mientras revisaban planos, Alejandro le contó algo inesperado. Mi madre fue trabajadora doméstica, dijo casualmente. Limpiaba habitaciones en un hotel de Acapulco. De niño, la acompañaba a veces cuando no había quien me cuidara. Carolina lo miró sorprendida. ¿En serio? Nunca lo hubiera imaginado. Pocos lo saben. Mi familia lo perdió todo en la crisis de 2008. Pasé de estudiar en escuelas privadas a trabajar para pagar la universidad. Continuó, señalando un detalle en el plano. Por eso creo en tu idea sobre la dignidad. Lo viví desde ambos lados. Esta revelación cambió algo en Carolina. Empezó a ver a Alejandro no como el jefe o el millonario, sino como alguien que, como ella, entendía lo que significaba luchar. Miguel, por su parte, se mostraba cada vez más insistente y posesivo. Un día apareció sin avisar en la recepción del Grupo Rivas. «Vengo a llevar a mi novia a comer», anunció cuando Carolina bajó. «Miguel, te dije que tenía una reunión importante», protestó ella mientras salían. «Has estado trabajando demasiado, Caro. Apenas te veo. Y siempre hablando de Alejandro esto, Alejandro aquello», imitó con voz burlona. «¿Qué está pasando entre ustedes?» «Es mi jefe, Miguel. Estamos trabajando en un proyecto importante. Un proyecto que destruirá el café donde trabajas. ¿No ves que te está usando?» Carolina sintió la ira subir por su garganta. «No sabes de qué hablas. El proyecto ha cambiado. ¿Y crees que cumplirá sus promesas? La gente como él nos ve como piezas desechables, Carolina. No somos de su mundo». Esas palabras la persiguieron durante días. ¿Realmente conocía a Alejandro o solo veía lo que él quería mostrarle? Una tarde, mientras buscaba documentos en el archivo, Carolina encontró una carpeta con expedientes de donaciones anónimas. Para su sorpresa, descubrió que Alejandro financiaba secretamente un programa educativo para hijos de trabajadores de servicio. «No deberías estar viendo eso», dijo Teresa, apareciendo detrás de ella. «¿Sabías de esto?» Teresa asintió. «Es personal para él. Su madre nunca pudo pagarle educación de calidad. Ahora ayuda a cientos de niños, pero no quiere reconocimiento. Dice que no es caridad, es justicia». Esa noche, cuando Alejandro la invitó a cenar para discutir el proyecto, Carolina lo vio con nuevos ojos. «¿Por qué lo mantiene en secreto?», preguntó mientras cenaban en un pequeño restaurante, lejos de las zonas exclusivas. «Lo de las becas, digo». Alejandro la miró sorprendido, luego resignado. «¿Encontraste los archivos?». No era una pregunta. «Lo mantengo privado porque no lo hago para mejorar mi imagen. Lo hago porque es lo correcto». Carolina sonrió. «Eso dice mucho de usted. Tutéame, por favor. Después de tantas horas trabajando juntos, el usted suena ridículo». La conversación fluyó con naturalidad. Por primera vez no hablaron de trabajo, sino de libros, películas, sueños. Carolina se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, de cómo sus mundos aparentemente distintos tenían tantos puntos en común. Pero la burbuja se rompió pronto. Al día siguiente, su abuela la llamó desde el hospital. «Estoy bien, mijita, solo un mareo», insistió Dolores cuando Carolina llegó corriendo a emergencias. El diagnóstico no fue tan optimista. Su abuela necesitaba una cirugía que su seguro no cubría. El costo era astronómico para Carolina. «¿Puedo pedir un préstamo?», murmuró, haciendo cálculos mentales que no cuadraban. Miguel apareció en el hospital con comida y apoyo. Le ofreció una solución aparentemente simple. «Múdate conmigo, Caro.
Podrías ahorrar lo del alquiler y juntos podríamos ayudar a tu abuela. La propuesta era tentadora desde el punto de vista práctico, pero algo dentro de ella se resistía. Mientras tanto, Diana intensificaba su campaña contra Carolina. Los rumores en la oficina se multiplicaban, que había conseguido el puesto por conexiones, que manipulaba a Alejandro, que era una trepadora social. Un viernes, Carolina trabajaba tarde cuando escuchó voces en la oficina de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. «Es evidente lo que está pasando, Alejandro», era Diana. «Te estás dejando encantar por esta chica porque representa lo auténtico que tanto buscas, pero solo te está usando». «No sabes de qué hablas», respondió Alejandro con frialdad. «¿No? ¿Acaso te ha contado que su exnovio trabaja para nuestra competencia? ¿O que ha estado filtrando detalles del proyecto?» Carolina se quedó helada. La acusación era absolutamente falsa, pero sonaba calculadamente creíble. «Miguel no trabaja para ninguna competencia y jamás he filtrado información», murmuró para sí misma. «Es una estrategia brillante, la verdad», continuó Diana. «Contratar a estas personas auténticas para darle un toque de realismo a nuestros proyectos, usarlas como imagen de inclusión. Los inversionistas adoran esas historias». El corazón de Carolina se hundió. ¿Era eso lo que representaba para Alejandro? ¿Una historia conveniente para vender? ¿Un adorno de autenticidad? Diana salió de la oficina y casi choca con Carolina en el pasillo. Su sonrisa fue venenosa. «Oh, Carolina, qué sorpresa encontrarte aquí tan tarde y tan cerca de la oficina del jefe». Alejandro apareció en la puerta y notó de inmediato la tensión. «Carolina, necesito esos reportes que mencionamos», dijo con naturalidad. «Los tengo en mi escritorio», respondió ella mecánicamente. Mientras caminaban hacia su cubículo, Carolina sentía que un abismo se abría entre ellos. Las palabras de Diana habían plantado una semilla de duda que no podía ignorar. ¿Realmente la valoraba por sus ideas o solo era un experimento social conveniente para su imagen? Esa noche aceptó la propuesta de Miguel de mudarse juntos, no por amor, sino por necesidad y por miedo a haber confundido completamente su situación con Alejandro Rivas. La habitación de hospital tenía ese olor característico a desinfectante que Carolina ya conocía de memoria. 3 semanas habían pasado desde el diagnóstico de su abuela, y aunque la cirugía había sido programada, el problema del dinero seguía sin resolverse completamente. «Mijita, no te preocupes tanto», dijo Dolores tomando su mano. «He vivido una buena vida. No hables así, abuela. Todo va a salir bien», respondió Carolina, intentando sonar más convencida de lo que realmente estaba. En su bolso, el celular vibraba constantemente con mensajes de Miguel sobre los detalles de la mudanza y correos del trabajo que no había revisado en días. Desde que escuchó la conversación entre Diana y Alejandro, algo se había roto dentro de ella. Su entusiasmo por el proyecto se había desvanecido, reemplazado por una mezcla de duda y desencanto. En la oficina, mantenía una distancia profesional con Alejandro, limitándose a entregar lo necesario sin las largas conversaciones que solían tener. Él había notado el cambio, pero respetaba su espacio, atribuyéndolo quizás a la situación con su abuela. «Carolina», la voz de Alejandro la sorprendió cuando salía del hospital. «Teresa me dijo que podría encontrarte aquí». Estaba de pie junto a su auto, sin el traje formal que solía usar en la oficina, sino con jeans y una camisa negra sencilla que lo hacían parecer más accesible, más humano. «Señor Rivas, no esperaba verlo aquí». «Volvimos al señor», observó él con una leve sonrisa. «¿Podemos hablar? Solo 5 minutos». Caminaron hasta una pequeña cafetería frente al hospital. Carolina estaba tensa, preparada para una conversación sobre su rendimiento laboral, que admitía había disminuido en los últimos días. «He notado que algo cambió», comenzó Alejandro sin rodeos. «Antes compartías tus ideas abiertamente. Ahora apenas hablas en las reuniones». Carolina jugueteó con la taza de café. «He estado distraída por la situación de mi abuela. Lo entiendo, pero creo que hay algo más», insistió él mirándola directamente. «¿Tiene que ver con Diana? Teresa me comentó que te vio saliendo de la oficina la noche que ella estuvo ahí». El calor subió a las mejillas de Carolina. No debería escuchar conversaciones ajenas. Tampoco deberías creer todo lo que dice Diana. Se hizo un silencio incómodo. Finalmente, Carolina reunió el valor para preguntar:
¿Es cierto que me contrataste solo como parte de tu imagen de responsabilidad social? ¿Como un símbolo de autenticidad para el proyecto? Alejandro frunció el ceño. ¿Eso es lo que piensas de mí? Después de todo este tiempo trabajando juntos, no sé qué pensar. Diana dice muchas cosas, interrumpió él. Te contraté porque tienes talento y una perspectiva que necesitábamos. Si fuera por imagen, habría contratado a alguien con una historia más dramática y la habría puesto en el departamento de Relaciones Públicas, no trabajando directamente conmigo en el proyecto más importante del año. Sus palabras sonaban sinceras, pero Carolina aún sentía dudas. También escuché que crees que Miguel trabaja para tu competencia. Nunca dije eso, respondió Alejandro con calma. De hecho, ni siquiera sabía que tenías novio hasta hace unos días. Esto sorprendió a Carolina. ¿Cómo te enteraste? Te vi con él afuera del edificio. Teresa me dijo quién era, admitió. ¿Estás feliz, Carolina? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Qué? ¿Con él? ¿Eres feliz? No creo que eso sea relevante para nuestra conversación profesional, respondió a la defensiva. Alejandro asintió lentamente. Tienes razón. Me disculpo por la intromisión. Cuando se despidieron, Carolina se sentía aún más confundida. Esa noche, mientras empacaba sus cosas para la mudanza, encontró las notas de su primera propuesta para el proyecto. Las ideas que habían generado tanta pasión en ella ahora parecían pertenecer a otra persona. Miguel llegó para ayudarla con las cajas. La mayoría de tus libros los dejaremos aquí, dijo señalando su pequeña biblioteca. No hay tanto espacio en mi apartamento. Carolina miró sus libros, su espacio, las fotos en la pared, todo lo que representaba su independencia. Miguel, no estoy segura de que esto sea lo correcto. Él dejó una caja en el suelo con más fuerza de la necesaria. ¿De qué hablas? Ya está todo arreglado. Mañana viene el camión de mudanza. Es que todo ha pasado muy rápido. Desde que volviste desde la enfermedad de mi abuela. Es por él, ¿verdad? La interrumpió Miguel, su rostro transformándose. Por tu jefe millonario. ¿Crees que alguien como él realmente se fijaría en ti más allá de un juego? Sus palabras la golpearon como una bofetada. Esto no tiene nada que ver con Alejandro. Por favor, cambias cada vez que mencionas su nombre. ¿Crees que no me doy cuenta? Miguel se acercó, bajando la voz. Carolina, tienes que ser realista. Gente como nosotros no encaja en ese mundo. Gente como nosotros. Las mismas palabras que Diana había usado para referirse a ella. De pronto, Carolina vio con claridad lo que estaba sucediendo. Creo que deberíamos posponer la mudanza, dijo con firmeza. Miguel la miró incrédulo. ¿Qué hay de tu abuela? ¿Del dinero para su cirugía? Encontraré otra solución. La mañana siguiente, al llegar a la oficina temprano, Carolina se encontró con una sorpresa. Teresa la esperaba con un sobre. Llegó esto para ti. Es de parte del hospital. Con manos temblorosas, Carolina abrió el sobre. Era una notificación de que la cirugía de su abuela había sido pagada en su totalidad por un donante anónimo. Debe haber un error. No lo hay, dijo Teresa con una pequeña sonrisa. Él nunca te lo dirá, así que lo haré yo. Alejandro perdió a su abuela por la misma condición hace años. Cuando se enteró de la situación, hizo el arreglo inmediatamente. Carolina sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Por qué no me lo dijo? Porque así es él. Hace lo que cree correcto sin buscar reconocimiento. Teresa dudó antes de continuar. Carolina, hay algo más que deberías saber. Diana ha estado investigándote y a Miguel también. ¿Qué? ¿Por qué? Porque ve en ti una amenaza, no solo profesional. Teresa bajó la voz. Y sobre Miguel, ten cuidado. No es quien dice ser. Antes de que pudiera preguntar más, Diana apareció en el pasillo. Vaya, las dos secretarias favoritas de Alejandro juntas, comentó con sarcasmo. ¡Qué conmovedor! Teresa se excusó rápidamente, dejando a Carolina con más preguntas que respuestas y una nueva determinación. Descubrir la verdad sobre Miguel y recuperar la confianza en su propio juicio. Esa tarde, cuando regresó al hospital, su abuela la recibió con una sonrisa radiante. «Mijita, el doctor dice que la cirugía será la próxima semana y está todo pagado. ¿Puedes creerlo?» Carolina tomó su mano, sintiendo una mezcla de gratitud y determinación. «Sí, abuela, puedo creerlo. A veces las personas nos sorprenden de las formas más inesperadas». En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de Alejandro. «Necesitamos hablar sobre el proyecto. Café Aroma, mañana a las 9, el lugar donde todo había comenzado».
Carolina respondió con una simple palabra: ahí estaré. La mañana era fresca cuando Carolina llegó a Café Aroma. El lugar estaba casi vacío, excepto por algunos clientes habituales, y don Matías limpiando meticulosamente las mesas, como siempre lo hacía. Verlo la llenó de nostalgia. Hacía semanas que no trabajaba allí debido a su pasantía y la situación de su abuela. «Carolina, qué alegría verte, mi niña», exclamó don Matías abrazándola. «¿Cómo está doña Dolores?» «Mejor, don Matías. La operan la próxima semana. Gracias a Dios». Le guardé su mesa. Carolina sonrió. Su mesa era donde siempre se sentaba a estudiar durante sus descansos. Ahora Alejandro la esperaba allí, con 2 tazas de café humeantes frente a él. Vestía casual, una camisa azul oscuro y jeans, tan diferente de su habitual traje negro de ejecutivo. «Llegaste temprano», dijo ella al sentarse. «Quería recordar exactamente cómo fue nuestro primer encuentro», respondió él con una leve sonrisa. «Estaba sentado aquí, completamente absorto en una llamada problemática con inversionistas, tratándote como si fueras invisible». Carolina sintió que las defensas que había construido comenzaban a resquebrajarse. «Y yo te regañé como si fueras un niño malcriado. Lo merecía». Alejandro le acercó una de las tazas. «Carolina, hay algo que debes saber. He estado pensando mucho en lo que pasó con la propuesta original y he tomado una decisión». El corazón de Carolina se aceleró. Aquí venía. La cancelación del proyecto, su despido, alguna mala noticia. «No vamos a construir el hotel aquí». «¿Qué?» Alejandro bebió un sorbo de café antes de continuar. «Encontramos otra ubicación en Coyoacán, a unas cuadras de aquí, un edificio abandonado que podemos renovar completamente». «Pero, ¿y la oferta a don Matías?» Él estaba considerando retirarse con ese dinero. «Le ofrecí una sociedad en lugar de una compra», explicó Alejandro. «Café Aroma se expandirá. Mantendrá su esencia pero con mejores instalaciones, y don Matías seguirá siendo parte, si así lo desea». Carolina no podía creerlo. «¿Cuándo decidiste esto?» «Honestamente, venía considerándolo desde que comenzaste a mostrarme el valor de este lugar». Alejandro la miró directamente. «Pero lo confirmé el día que defendiste al café frente a los inversionistas. Tenías razón, Carolina. Lo que hace especial a un lugar no es su rentabilidad, sino su historia, su gente». Algo cálido se expandió en el pecho de Carolina, una mezcla de orgullo y alivio. «Gracias por escucharme», dijo simplemente. «Gracias por hablar», respondió él. «Hay algo más que debes saber». Alejandro parecía repentinamente incómodo, algo raro en él. «Sobre tu abuela». «Lo sé», interrumpió Carolina. «Teresa me lo contó. Fue muy generoso de tu parte». Él negó con la cabeza. «No lo hice por generosidad. Mi abuela murió porque no pudimos pagar un procedimiento similar. Nadie debería pasar por eso». «¿Por qué no me lo dijiste tú mismo?» «Porque no quería que pensaras que intentaba comprarte o influenciarte», respondió con sinceridad. «Los últimos días has estado distante y entiendo por qué. Diana puede ser persuasiva con sus mentiras». Carolina iba a responder cuando vio algo que la dejó helada. Miguel acababa de entrar al café y no venía solo. Diana lo acompañaba, ambos luciendo demasiado cómplices como para ser un encuentro casual. «No puede ser», murmuró. Alejandro siguió su mirada y su expresión se endureció. «Vaya, vaya». Teresa tenía razón. Miguel y Diana se acercaron a su mesa con sonrisas que no llegaban a sus ojos. «Qué coincidencia encontrarlos aquí», dijo Diana con falsa sorpresa. «Caro, te he estado llamando toda la mañana», agregó Miguel, ignorando completamente a Alejandro. «¿Olvidaste que hoy venía el camión de la mudanza?» Carolina tragó saliva, consciente de las miradas curiosas de los clientes habituales. «Miguel, te dije que necesitaba tiempo para pensar». «¿Tiempo?» Miguel soltó una risa amarga. «¿Para qué? ¿Para seguir fantaseando con una vida que nunca será tuya?», señaló despectivamente hacia Alejandro. «Él solo está jugando contigo. ¿Crees que alguien como él realmente se interesaría en alguien como tú?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se levantó lentamente, pero Carolina lo detuvo con un gesto. «No necesito que nadie me defienda», dijo con voz clara, poniéndose de pie para encarar a Miguel. «Y tampoco necesito que nadie me diga quién soy o qué merezco». Se volvió hacia Diana. «¿Y tú? Has intentado sabotearme desde el primer día, no porque sea mala en mi trabajo, sino porque ves amenazas donde solo hay personas intentando hacer lo correcto». Diana se cruzó de brazos. «Eres muy ingenua, Carolina».
¿No te has preguntado por qué Miguel regresó justo cuando comenzaste tu pasantía con Alejandro? ¿O por qué sabía tanto sobre los proyectos del Grupo Rivas? Carolina miró a Miguel, quien repentinamente parecía nervioso. «Explícate», exigió. «Nada de esto importa», intervino Miguel tomándola del brazo. «Vámonos de aquí». Don Matías se acercó con expresión seria. «Suelta a la niña, muchacho. Aquí no queremos problemas». Otros clientes frecuentes, que conocían a Carolina desde hacía años, se pusieron de pie en señal de apoyo. Miguel, viéndose superado, soltó su brazo. «Pues resulta, Carolina», continuó Diana con malicia, «que tu noviecito trabaja para González Inmobiliaria. ¿Te suena? Son nuestros principales competidores en la compra de propiedades en Coyoacán». El mundo de Carolina se tambaleó. Miguel había regresado exactamente cuando ella comenzó a trabajar en el proyecto. Siempre preguntando detalles, siempre insistiendo en que Alejandro no era de fiar. «¿Es verdad?», preguntó, mirando directamente a Miguel. Su silencio fue toda la confirmación que necesitaba. «Lo hice por nosotros», dijo finalmente, «para darnos una oportunidad real. Con lo que me pagaron por la información, podríamos haber comenzado una nueva vida. ¿Traicionando mi confianza? ¿Manipulándome?» «Él hace lo mismo», exclamó Miguel, señalando a Alejandro. «Te contrata para ganar puntos con la comunidad. Paga la operación de tu abuela para tenerte de su lado. La diferencia», interrumpió Alejandro con voz calmada, «es que yo nunca le he pedido nada a cambio. Ni información, ni lealtad ciega, ni que cambie quién es». Carolina sintió una claridad repentina. Durante semanas había dudado, confundida por las palabras de Diana y Miguel, cuestionando sus propias percepciones. Pero ahora veía la verdad. «Creo que deberían irse», dijo con firmeza. «Los dos». Diana soltó una risa incrédula. «¿Realmente piensas que puedes ser parte de su mundo? Despierta, niña. Para él solo eres un experimento social, una historia que contar en cenas elegantes». «Te equivocas», respondió Alejandro, colocándose junto a Carolina. «Ella me ha enseñado más sobre integridad y dignidad en unos meses que todo lo que aprendí en años de juntas directivas. No me interesa su mundo o mi mundo. Me interesa construir algo auténtico, con personas auténticas». Miguel miró a Carolina una última vez. «Cuando te rompa el corazón, no digas que no te lo advertí». Cuando finalmente se fueron, el café recobró su ambiente tranquilo. Don Matías colocó 2 tazas frescas de café en su mesa. «Invita a la casa. Siempre supe que ese muchacho no te merecía». Carolina sonrió agradecida. Se sentó nuevamente frente a Alejandro, sintiendo como si un peso enorme hubiera sido quitado de sus hombros. «Siento mucho todo esto», dijo. «Yo no», respondió él con una sonrisa. «Creo que necesitábamos esta claridad los dos». Se miraron por un momento, reconociendo silenciosamente que algo había cambiado entre ellos. «¿Qué sigue ahora?», preguntó ella. «Profesionalmente seguimos con el proyecto revisado. El hotel se construirá donde te mencioné y Café Aroma se renovará respetando su esencia. ¿Y personalmente?». Alejandro tomó su mano sobre la mesa, un gesto simple pero significativo. «Eso, Carolina, depende de ti. No hay prisa. Tenemos tiempo para descubrirlo juntos, si quieres». Carolina sonrió, apretando suavemente su mano. «Me gusta cómo suena eso». Afuera, el sol de la mañana iluminaba Coyoacán, prometiendo un nuevo comienzo para ambos. Un año después, el sol de mayo entraba por las amplias ventanas del renovado Café Aroma. Lo que antes era un espacio acogedor pero pequeño, ahora se había transformado en un local elegante que conservaba su alma original. Las mesas de madera tallada, las fotografías históricas del barrio y el aroma inconfundible del café recién molido seguían siendo su esencia. Carolina ajustó su toga azul marino y revisó su reflejo en el cristal. En unos minutos iniciaría la ceremonia de graduación de su primer grupo de estudiantes del programa Dignidad, la iniciativa que había creado para formar profesionales de la hospitalidad provenientes de entornos humildes. «¿Estás nerviosa?», dijo Alejandro, apareciendo a su lado con 2 tazas de café. «Un poco», admitió ella aceptando la taza. «Es la primera generación. Quiero que todo salga perfecto». «Lo será», aseguró él. «Ya has colocado a la mayoría en buenos puestos». Incluso el Hotel González quiso contratar a 3 de ellos. Carolina sonrió ante la ironía.
Después del escándalo, Miguel había sido despedido, pero la empresa González Inmobiliaria había reconocido el valor del programa y ahora colaboraba con ellos. ¿Has sabido algo de Diana?, preguntó, acomodando las sillas para la ceremonia. Abrió su propia consultora en Guadalajara. Según Teresa, le está yendo bien. No había resentimiento en su voz. El tiempo había sanado esas heridas y ambos habían aprendido a enfocarse en construir en lugar de guardar rencores. La puerta del café se abrió y Dolores entró con paso firme, del brazo de don Matías. La operación había sido un éxito y aunque todavía usaba bastón en ocasiones, su abuela había recuperado su vitalidad característica. «¡Mi niña graduada!», exclamó, abrazando a Carolina. «Estoy tan orgullosa de ti. Técnicamente me gradué hace 6 meses, abuela. Pero hoy gradúas a tus propios estudiantes», intervino don Matías. «Eso es aún más importante». Carolina observó con emoción cómo el café se llenaba poco a poco. Los 15 estudiantes del programa, todos en sus togas azules, sus familias, algunos ejecutivos del Grupo Rivas y los dueños de negocios locales que habían apoyado la iniciativa. Teresa llegó cargada de carpetas. «Todo listo para la ceremonia», informó, «y acaban de confirmar del ministerio que aprobaron la expansión del programa para el próximo año. Tendremos 30 becas completas». «Eso es increíble», exclamó Carolina intercambiando una mirada de complicidad con Alejandro. Habían trabajado duro para conseguir ese apoyo gubernamental. Ahora el programa no dependería solo del financiamiento del Grupo Rivas. Mientras Carolina se preparaba para dar su discurso, no pudo evitar reflexionar sobre el camino recorrido. El Café Aroma no solo se había salvado, sino que ahora era el corazón de un proyecto mucho más grande. El Hotel Coyoacán, construido finalmente en el edificio abandonado, se había convertido en un ejemplo de integración con la comunidad local. Lo que comenzó como un proyecto inmobiliario se transformó en un modelo de desarrollo que respetaba la historia y la gente del lugar. Su relación con Alejandro también había evolucionado naturalmente. Sin presiones ni expectativas, habían construido algo auténtico. Él seguía siendo CEO de su empresa, y ella dirigía el programa de formación con total autonomía. Cada uno mantenía su espacio y su esencia. «Atención todos», anunció Teresa, dando inicio a la ceremonia. «Bienvenidos a la primera graduación del programa Dignidad». Carolina subió al pequeño podio improvisado, mirando los rostros expectantes de sus estudiantes. Recordó cuando ella estaba en su lugar, llena de sueños y temores. «Hace un año, en este mismo lugar, aprendí una lección invaluable», comenzó. «La dignidad no es algo que se otorga o se quita según tu posición o tu dinero. Es algo que llevamos dentro y que se refleja en cómo tratamos a los demás y cómo nos permitimos ser tratados». Mientras hablaba, su mirada se cruzó con la de Alejandro, quien la observaba con orgullo desde la primera fila. Habían recorrido un largo camino desde aquella mañana, en que ella, como mesera, había enfrentado a un cliente aparentemente arrogante. Al finalizar la ceremonia, mientras los graduados celebraban con sus familias, Alejandro la llevó a la terraza recién construida del café. El atardecer sobre Coyoacán pintaba el cielo de naranjas y morados. «Tengo algo para ti», dijo él, entregándole una pequeña caja. Carolina la abrió con curiosidad. Dentro había un llavero con el logo del Café Aroma. «¿Qué es esto?». Alejandro sonrió. «Don Matías decidió que es hora de retirarse completamente. Quiere que tú y yo seamos los nuevos propietarios del café. Dice que no confía en nadie más para mantener su espíritu». «¿Nosotros?». Carolina estaba sorprendida. «Pero tú eres dueño de una cadena de hoteles. Y tú creaste un programa educativo exitoso», completó él. «Pero ambos sabemos que este lugar es especial. Es donde todo comenzó». Se acercó a ella, tomando sus manos. «Carolina Suárez, hace un año me humillaste creyendo que era solo otro cliente arrogante», dijo con una sonrisa. «Fue lo mejor que pudo pasarme. Me hiciste ver que detrás de los títulos y el dinero somos simplemente personas buscando conexiones auténticas». Se arrodilló frente a ella, sacando un pequeño anillo de su bolsillo. «No soy bueno con las palabras románticas, así que seré directo. Te amo por tu fuerza, tu autenticidad, tu pasión. ¿Te casarías conmigo?». Carolina sintió que todo el ruido a su alrededor se desvanecía. Solo estaban ellos dos, en la terraza del lugar donde sus caminos se habían cruzado por primera vez. «Sí», respondió, con lágrimas en los ojos,
pero con la misma firmeza con la que una vez lo había enfrentado, pero con una condición. Lo que sea, respondió él poniéndose de pie, que nunca olvidemos de dónde venimos ni quiénes somos realmente. Alejandro la abrazó, sellando su promesa con un beso. Eso, Carolina, es una promesa que puedo cumplir. Abajo en el café, sus amigos y estudiantes aplaudían, habiendo sido testigos del momento desde las ventanas. Dolores secaba sus lágrimas junto a don Matías, quien levantaba su taza en un brindis silencioso. La mesera y el CEO, dos mundos que parecían incompatibles, habían encontrado un punto de encuentro, no porque uno se adaptara al otro, sino porque ambos reconocieron lo más importante. La dignidad no conoce de clases sociales, y el amor, auténtico tampoco. Mientras el sol terminaba de ocultarse, Carolina miró hacia el futuro con la certeza de que los finales felices no son cuestión de suerte o de dinero, sino de tener el valor de ser fiel a uno mismo y de reconocer el valor en los demás, sin importar las etiquetas o apariencias.